Vamos a Romanos 1:9. Hoy vamos a ver Romanos 1:9 al 12, espero. Vamos a ver, porque hay mucha riqueza en estudiar la palabra de Dios así, versículo a versículo. Y vamos a hacerlo a continuación. Romanos 1:9, entonces abra su Biblia y vamos a orar antes de comenzar a leer y a estudiar esta epístola. Vamos a orar, acompáñenme por favor. Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos reúnes en torno a tu palabra, Señor, para conocerte a ti, para que tú nos muestres, Señor, todo lo que en ella tú has querido darnos como herencia, Señor. Esta riqueza que no se puede medir, Señor, y de la cual nos seguimos alimentando día con día, Señor, de la cual nos podremos alimentar durante todo nuestro paso por esta tierra y nunca terminaríamos de recibir más y más de ti, Señor. Así que en la medida de lo que podemos recibir, Señor, danos esta noche entendimiento de tu palabra por tu Espíritu Santo, que la podamos recibir, la podamos comprender y la podamos vivir, Señor. Que el consejo de tu palabra sea, Señor, vida en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Romanos 1:9, lo leemos juntos. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros o de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean ustedes confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Bien, vamos a ver. La semana pasada leímos y estudiamos cómo Pablo ya había dado testimonio a través de esta carta de que la fe de los romanos se estaba divulgando por todo el mundo, ¿no? De que la gente de la época oía hablar de Cristo por sus creyentes, por sus seguidores, por sus discípulos. La gente oía de Cristo y oía de cómo los creyentes en Roma estaban comprometidos a Él, ¿sí? Comprometidos con Él y fieles a Él, ¿no? Daban ese testimonio. Y Pablo se alegra de esto. Y en medio, Pablo, de su propia aflicción, de su propia persecución y de su necesidad, estaba ya en Corinto, estaba siendo perseguido, tenía que ir a Jerusalén, le esperaban días peores en la carne. Pero él daba gracias a Dios, hallaba de qué darle gracias a Dios. Y en el versículo 9, Pablo pone a Dios por testigo de eso, de esa gratitud, ¿no? Por testigo de que continuamente está haciendo oraciones a Dios en las que pues habla con Dios acerca de estos hermanos romanos. Dice, yo pongo a Dios por testigo de esto, es lo que nos dice en el versículo 9. ¿Y por qué? Pues no porque Pablo necesite confirmar o validar su afirmación, ¿no? O sea, de él básicamente su sí era sí y su no era no, él no necesitaba andar jurando por nada para que le creyeran, ¿verdad? No es el propósito aquí. Lo que Pablo se propone al decirles, Dios es testigo, Dios sabe que yo en mis oraciones siempre los recuerdo, es mostrarles a los romanos de que estas palabras que les está dirigiendo no son una cortesía, no son así como mera amabilidad, sino que él, como parte de su diálogo diario con Dios, le habla al Señor de los hermanos romanos. Y pues no es poca cosa, ¿no? Él está diciendo, yo hablo con Dios acerca de ustedes. Dios sabe que no dejo de dar gracias por ustedes y que siempre los menciono en mis oraciones. En un momento vamos a ver esto. Antes de eso, dice, Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, es el testigo de esto. Bueno, primero dice a quien sirvo, ¿sí? Pablo no pierde oportunidad de subrayar que se trata todo esto de un servicio a Dios. Y cuando dice ahí a quien sirvo, el término que aparece, pues no es el que ya habíamos revisado acerca del esclavo, sino otro término que aquí es un término griego, latreuo, que se usa para hablar de rendirle servicio a Dios en concreto. O sea, latreuo es un término que solamente se usa para hablar del servicio al Señor. Y es un sinónimo de adoración y de rendir culto, ¿sí?
Esto habla de un servicio que no es como cualquier servicio que un ser humano prestaría a cualquier amo terrenal, sino de un servicio de rendición a Dios, un servicio que no se le rinde a nadie más sino a Él, con una entrega y con una consagración completa, pura, total, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, comprometido absolutamente y sin reservas, ¿sí? Ciertamente se espera de los seres humanos que rindamos servicios de calidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos contratamos para hacer un trabajo, ¿no? Quienes todavía se dedican o quienes entre los creyentes se dedican a servir en una empresa, por ejemplo, o en una dependencia. Sí, se espera que se haga un trabajo así, pero en ningún modo de todo corazón y con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas. Este tipo de servicio lo encuadra Pablo perfectamente aquí, es solo para Dios, ¿sí? Es decir, Pablo no está describiendo un servicio como el que hace Roberto en la funeraria, que pues sí, es de calidad y tiene que serlo, ¿verdad? Él está comprometido a dar lo mejor de sí allí, pero no a dar todo, ¿sí? Porque antes de eso hay otras prioridades. Él tiene primero al Señor y luego a su esposa y a sus hijos, y parte del cuidado de sus hijos es que trabaja, pero él no está casado con la empresa con la que trabaja, ¿sí? Su primera unión es con el Señor. Y latreuo, este servicio, cuando dice Pablo, Dios a quien sirvo en mi espíritu, es un servicio que solo se le rinde a Dios, ¿sí? Es un servicio de adoración, queda claro. Y luego dice, le sirvo en mi espíritu, ¿sí? Espíritu con minúscula, habla del espíritu humano. Y esta expresión significa, en otras palabras, yo al Señor le sirvo y le adoro, digamos, de corazón, ¿sí? Le sirvo desde lo más profundo de mi ser, con toda mi alma. Tal vez usted se acuerda que el Señor Jesús dijo, la hora viene, le dijo a aquella mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La expresión es la misma, servir en el espíritu y adorar en el espíritu tienen la misma raíz y la misma connotación, ¿sí? Cuando Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, y cuando Pablo dice, sirvo a Dios en mi espíritu, usan el mismo término, que es neuma, que significa aliento, ¿sí? Y aliento, por extensión, significa vida. O sea, le sirvo con mi vida, con toda mi vida, con mi respirar, vaya. Cada respiración es enfocada a darle gloria a Él y a servirle a Él y a adorarle a Él, ¿sí? Con mi vida yo le adoro, ¿no? Decía el Señor Jesús, en espíritu y en verdad, ¿sí? Cuando dice en verdad, se refiere a servir a un Dios que conoces de verdad, ¿sí? A un Dios al cual conoces por la Escritura y por el testimonio del Espíritu. Si tú conoces al Señor de verdad, entonces le puedes servir de verdad y con todo el corazón, ¿sí? Porque hay, a la verdad, entre nosotros, en la iglesia en general, hombres, mujeres que dicen servir a Dios de corazón, ¿sí? Pero sin conocer realmente quién es Dios y qué pueden esperar de Él. Gente que sirve a Dios pues, sí, entregadamente y esforzadamente, pero esperando, por ejemplo, recompensas de lo que hacen, recompensas materiales, o que Dios atienda sus caprichos y sus deseos de la carne, ¿sí? No hace mucho, les cuento, un hombre que conozco, luego de muchos años de estar sirviendo y sirviendo y sirviendo en la iglesia, dice él, de servir a Dios, creyendo que Dios le iba a dar cosas tan fuera de la lógica, incluso como un avión privado y otras cosas que según dicen Dios les prometió, perdió muchos años de su vida dándolo todo allí en la iglesia en la que servía, ¿no? Y por fin, finalmente hace poco, él determinó separarse de un líder abusivo que de alguna forma le empujaba a esperar estas cosas de Dios. Y bueno, espero que haya entendido, pero este es un ejemplo de cómo alguien puede servir o creer que sirve a Dios, pero a un Dios que no conoce. No se le puede servir en verdad así, ¿sí? Este hombre esperaba, por ejemplo, una recompensa material que Dios no prometió como tal, ¿no? Estas cosas
incluso fuera de toda proporción, ¿verdad? De todo orden. Pablo dice, yo sirvo de corazón, ¿verdad? Pero sirve a alguien a quien conoce realmente. Y porque lo conoce es que lo sirve así, ¿sí? Porque sabe que este Dios merece servicio total. Y tan conoce a este Dios que sabe qué esperar de él, ¿sí? Conclusión de esto, solo se puede servir bien y en verdad a un Dios al que uno conoce. Pablo les habló de este mismo tipo de servicio consagrado, no para ganar el favor de Dios, no para obtener cosas, no para esperar recompensas, sino a causa de quién es Dios. Les habló de este servicio a los filipenses y a ellos les dijo, nosotros somos los que en espíritu, o de corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, en espíritu, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este servicio, repito pues, es adoración, es rendición a Él. Sirvo en mi espíritu, dice, y luego dice, sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. O sea, me puso a servirle en esa área, la de proclamarle a Él. Vemos que Pablo otra vez no pierde ocasión de reafirmar, por si queda alguna duda, cuál es su interés. Su interés es el evangelio, las buenas noticias de salvación. Aquí Pablo comienza a revelar su corazón en cuanto al propósito por el cual les escribe y luego les dirá que quiere ir a verlos allá a Roma. O sea, no es que Pablo quiera visitarles por algún interés personal, sino porque los romanos deben conocer el evangelio. O sea, no hay un asunto más importante para ellos que recibir esta instrucción, ¿no? Y entonces dice, Dios me es testigo de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. ¿Qué está diciendo con esto? En pocas palabras, mi amor y mi interés por ustedes, aunque no los conozco, son sinceros. Mi amor y mi interés son sinceros. Dios me conoce. Dios sabe mis motivos. Ustedes no me conocen, ¿cierto? Habrán oído de mí, pero si alguien me conoce es Dios y Él sabe que genuinamente me estoy dirigiendo a ustedes con un interés sincero en sus vidas. Dios es testigo y Él podría decirles a ustedes que yo verdaderamente hablo con Él de ustedes, que yo oro sin cesar, no sin cesar, sin cesar, o sea, sin parar y siempre por ustedes. O sea, se pone doble énfasis, sin cesar y siempre, no es redundancia, lo está poniendo en términos negativos y positivos, ¿no? Sin parar y siempre y todos los días, yo oro por ustedes. Antes ya había dicho, y lo estudiamos la semana pasada, yo doy gracias de que la fe de ustedes se divulga por todo el mundo. Y entonces, pues alguien podría decir, a ver, ¿estos ya estaban haciendo lo justo y lo correcto? Sí, ellos daban testimonio de Cristo con sus acciones. Ellos tenían el valor de no negar a Cristo a pesar de las circunstancias, a pesar de los riesgos, de los peligros. Ellos hacían que la fe en Cristo fuera conocida en ese tiempo. Dios les había dado una fe firme, sí, una fe verdadera, por supuesto, eran verdaderos hermanos, y si estos hermanos se mantenían firmes, pues era a causa de que Dios los sostenía. Y alguien pregunta, ¿y entonces para qué oraba Pablo por ellos si ya estaban tan bien? No, momento. Resulta que dada nuestra humana debilidad, nadie entre nosotros, por más sólida que haya llegado a ser ya su fe, está exento de la posibilidad de flaquear, ¿sí? De mostrar ciertamente esta debilidad, ¿no? Y de fallar a la fe en alguna medida. No para apartarse para siempre, porque esto ya es un sello en los que son de Dios, pero sí en cuanto a tener una posición débil frente a las adversidades, frente a la persecución. Entonces Pablo, aunque los ve fuertes, aunque los ve valientes, aunque sabe que el testimonio de ellos está siendo conocido, pues no por eso los saca de su lista de oración, ¿no? Al contrario, él sabe que estos necesitan seguir siendo fortalecidos, que si están de pie es a causa de que Dios los sostiene. Y esto describe pues la condición de todos nosotros, mis hermanos, de todos nosotros. O sea, el que piense estar firme, pues mire que no caiga y fortalézcase en el Señor, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza. Pero
Pablo ora aquí por hermanos que no conoce. La semana pasada nos acercamos un poco a eso, ¿no? A veces no oramos ni por los que conocemos. Pablo aquí ora por los que conoce ciertamente, pero también por estos que no conoce. Yo le digo, ¿usted lo hace? O sea, ¿qué tan frecuente es que usted se encuentre orando por sus hermanos? Vaya, siquiera por los que tiene alrededor, lo decíamos la semana pasada, ¿sí? Por los que forman parte de esta familia, de esta congregación. Por ejemplo, ¿usted ora por sus pastores? Sí, eso me gustó. Amén, se oyeron varios aménes por ahí. ¿Sí? ¿Usted ora por los que aquí compartimos la escritura? ¿Sí? ¿Sí ora por nosotros? ¿O cree que no lo necesitamos ya? A mí me llama la atención que luego la gente se nos acerca para que oremos por ella y nosotros lo hacemos y está bien. Y no solamente es que sea nuestra chamba, ¿verdad? Pues le toca eso, pues es el pastor. No, sino que es parte de nuestra vida, ¿sí? Como una comunidad de creyentes estamos llamados a hacer eso. Pero fíjese, a veces la gente a los pastores o a los que enseñamos la palabra nos piden eso, que oremos por ellos, porque dicen, no, es que usted está más cerca de Dios, usted tiene más favor de Dios. Y eso ya es un error. Yo le quiero aclarar que usted y yo estamos igualmente cerca de Dios porque tenemos el mismo intercesor. ¿O no se acuerda de eso? Que es Cristo nuestro Señor, ¿no? Es el mismo intercesor. Y nosotros, los que enseñamos la palabra, aunque usted de repente nos vea bien peinados, bueno, a Jaime no tanto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros también necesitamos que ustedes oren por nosotros. Nosotros necesitamos tanto o más que ustedes, bueno, tanto como ustedes, vamos a ponerlo así, de la dirección de Dios, de la intervención de Dios en cada cosa que hacemos en la vida. Nosotros, como ustedes, pasamos por pruebas, al igual que todos los demás creyentes. No somos diferentes en eso. Y necesitamos que así como usted llega y nos dice, oiga, pastor, ore por mí, usted también sea capaz de escuchar esta voz que ahora le dice, oiga, oveja, usted ore por nosotros. ¿Sí? O sea, igual, de la misma forma. Pablo oraba por las iglesias. Y vemos esto de manera reiterada en sus otras cartas. Si usted lee el resto de las cartas del apóstol Pablo, siempre se va a encontrar usted con que les dice a los de estas iglesias que estaba orando por ellos. Y uno dice, bueno, pues realmente este hombre tenía una vida de oración. O sea, realmente, simplemente si le sumamos a todos aquellos por los que oraba, ¿verdad? Y todos los que no dice, pues evidentemente este era un hombre de oración, un hombre que continuamente estaba buscando a Dios, hablando con él. A los de Tesalónica, por ejemplo, a los tesalonicenses les dijo, oramos, y ahí ya involucró a los otros servidores y apóstoles, dice, oramos siempre para que Dios les tenga a ustedes por dignos de su llamamiento, ¿sí? O sea, como dignos de ser cristianos, vaya, y porque Él cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder en ustedes, para que el nombre de Cristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él por la gracia de Dios. Y wow, qué oración. O sea, llega el apóstol y nos dice, estoy orando por esto. Es que tremendo, ¿no? O sea, es una oración sabia y profunda. Sí, pero no porque Pablo fuera el experto en oración que nos iba a hacer un manual sobre cómo orar, ¿no? Los discípulos se le acercaron al Señor Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, y ahí está un modelo perfecto por dónde empezar y hacia dónde ir, no para repetirlo, el Padre Nuestro, ¿verdad? Sino para que entendamos por dónde, ¿verdad? Cuál es la ruta, digamos. Él nos dejó ese ejemplo. Pero pues Pablo no es que sea el experto en oración, ¿sí? Sino que lo que revela esto es algo muy sencillo, que este es un hombre guiado por el Espíritu Santo. Este es el hombre que más tarde a los mismos romanos les diría que el Espíritu nos tiene que ayudar en nuestra debilidad, porque nosotros en realidad, ¿qué hemos de pedir, dice, a Dios? Pues así como que no lo sabemos, ¿no? O sea, no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu intercede por nosotros, dice, y aún con gemidos indecibles. Entonces, ¿por qué Pablo puede hacer una oración como la que les leí hace un momento a los tesalonicenses, ¿verdad? A Dios a favor de ellos, si no es por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, esta es una oración sabia, sí, pero una oración que Dios produce, que Dios hace brotar del corazón de uno que antes
pues incluso estaba tan lejos de poder llegar a hacerlo bien, que hasta se oponía a la fe y mataba a los que creían en Cristo. Ahora puede orar así. ¿Sí? Pero entiéndamelo, no es la oración de un superhombre, super espiritual, ¿verdad? Que sin duda era un hombre espiritual, no estoy diciendo que no, pero no es a él a quien vemos en esto. Cuando vemos a un hombre ocupado en orar por iglesias que ni conoce, por gente que está allá, que vaya a saber cómo se llama y en su vida ha visto, lo que vemos es cómo Dios formó de aquel hombre destacado entre los de su nación, ¿verdad? A causa de su preparación y de su religiosidad. Vemos cómo Dios lo vuelve un hombre humilde, un hombre que sabe dedicarse a interceder por los demás. Un siervo que más adelante les va a decir a los romanos algo que me parece muy relevante en esto que tiene que ver con el orar a Dios acerca de los de la iglesia. Si usted me acompaña ahí mismo en Romanos, vamos al final, vamos a Romanos 15:30 y vemos esta persistencia de Pablo en la oración, pero ahora también con otra óptica más amplia. Vamos a leerlo ahí en Romanos 15:30. Romanos 15:30. Dice allí: pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden, ¿qué dice? Orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, así le iba a ir por allá, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes, o sea, yo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado o confortado, también podríamos poner ahí, juntamente con ustedes. Oren por mí, dice Pablo, ¿no? Entonces, no es el super espiritual orando por los chiquitos, ¿verdad? Por los de que tienen una fe verdadera, pero apenas naciente, ¿verdad? Que todavía tienen que recibir más instrucción. No, hombre, Pablo aquí muestra cómo todos necesitamos de todos, ¿sí? Pablo les dice, oren por mí. Y vaya que pues Pablo era el apóstol que Dios había escogido y al cual le había dado poder para grandes cosas, ¿no? Para validar el mensaje que predicaba el evangelio, ¿no? Pablo, siendo quien era, muestra cómo cualquier creyente, así tenga la responsabilidad que tenga, porque aquí no tenemos cargos, más bien tenemos responsabilidades. O sea, cualquier anciano, obispo, líder, pastor de la iglesia necesita que los demás oren por él también, ¿sí? O sea, usted ore por los que le enseñan, tal como los que le enseñan la Escritura oran por usted, para que todos seamos perfeccionados en el Espíritu, para que seamos fortalecidos por Dios, para que andemos como es digno del Señor, ¿no? Y ojo, no nada más cuando estamos enfermos, ¿no? Porque luego de repente pasa, ¿no? Nada más oramos por los hermanos cuando están enfermos, o cuando sufrieron un accidente, o cuando están padeciendo necesidad económica, por ejemplo, cuando les aprieta la adversidad, entonces sí oramos por ellos. Y el asunto es orar por ellos en todo tiempo, orad sin cesar, decía Pablo, ¿se acuerda? Y luego, muy congruente con esa instrucción, que no nomás daba la instrucción y no la cumplía, no, él la vivía, y también dijo, sin cesar y siempre están ustedes en mis oraciones. O sea, no nomás oren ustedes sin cesar, yo oro sin cesar. ¿Usted ora sin cesar? Ya no hubo tantos amenes, pero uno esperaría que los hubiera, de todos nosotros, que pudiéramos decir sin temor, sí, yo oro sin cesar, ¿no? Sin cesar y siempre, dice Pablo, están ustedes en mis oraciones. Y a los colosenses lo mismo, a ellos les dijo, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, ¿no? Y para que den mucho fruto, y para que crezcan en el conocimiento de Dios, y para que se fortalezcan en el Señor, y para que Él, conforme a su poder, les haga a ustedes capaces de, diría alguno, pues de hacer milagros, o de hacer negocios, o de hacer no sé qué. No, ¿sabe para qué oraba? Dice, conforme a la potencia de su gloria, para que ustedes sean formados en la paciencia
y en la longanimidad, en ser de largo ánimo, que no pierdan la calma de cualquier circunstancia. Para eso es el poder de Dios, primero que otra cosa, ¿no? No estoy diciendo que el poder de Dios no se pueda manifestar en cosas portentosas, sin duda así es. Sabemos la clase de Dios que tenemos, el poderoso del universo, el único. Sí, pero ¿de qué sirve que Dios le diera poder a alguno para hacer una gran proeza y éste siga siendo un inmaduro, o un rebelde, o un impaciente, o un peor, no sé, hasta, digamos, que podríamos decir un hipócrita, cosas que la Biblia dice acerca de algunos, ¿no? ¿De qué serviría? No, dice, yo oro por ustedes para que lleven fruto y para que Dios con todo su poder los forme y los haga cada día más pacientes. Eso les dijo a los colosenses. Oraba por ellos, pero él no se limita al decirles a los que forman parte de la iglesia, pues también ustedes oren por mí, ¿sí? Y sobre todo por asuntos de tipo espiritual. O sea, la oración de Pablo, cuando lo vemos, yo oro por ustedes, y les dice a varias iglesias, lo vemos orando a Dios, rogándole que crezcan espiritualmente y que la unión de la iglesia con Cristo sea cada vez más intensa y más fructífera y más gloriosa, y que la obra de Dios se vea y que el poder de Dios sea claro entre todos nosotros, ¿verdad? Ojalá que así fueran nuestras oraciones. Que oráramos para que Dios nos haga, Roberto, mejores padres, o mejores hijos, Andrés, ¿no? O mejores hermanos, o mejores pastores, mejores cristianos, en una palabra, ¿no? Pidiéndole y dándole gracias. También Pablo siempre tenía ese equilibrio, ¿no? Pablo lo vemos diciendo, yo le ruego al Señor esto, mas le doy gracias. Y primero pone el agradecimiento, la gratitud va por delante, antes que la petición, ¿no? Él no pedía sin antes dar gracias, eso es algo continuo, ¿no? Esta forma de orar nos hace comenzar una oración partiendo de la base de que ya estamos favorecidos de Dios. ¿Sí? Y agrega, volvemos a Romanos 1 para seguir en el siguiente versículo, Romanos 1:10. Dice ahí, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Bueno, vamos por partes. Vemos aquí ya Pablo mostró aquí una realidad que luego va a retomar en alguna otra porción de la carta, y sobre todo ya al final. ¿Sí? Pablo quería ir a Roma. ¿Sí? Él quería ir a Roma. Pero hay que ver por qué quería ir a Roma. O sea, porque mucha gente quiere ir a Roma, ¿no? Hasta hay un dicho por ahí que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y que preguntando, pues llegas a Roma. ¿Como para qué quería Pablo ir él a Roma? Hace unos días un hombre también quiere ir a Roma y se le concedió. Y ahí lo vimos en la televisión, no sé si usted lo vio, caminando por la plaza de San Pedro, ¿verdad? Enamorado de sí mismo. Sí, usted lo vio, ¿verdad? Al señor de las noticias de Televisa. Ay. Y entonces él, en radio y en televisión y hasta en el periódico, porque está en todos lados, dijo esto. Yo lo tomé del periódico, pero lo dijo lo mismo igualito en la televisión. Estaba ahí él caminando por la plaza de San Pedro y dice, hoy he vuelto a esta plaza de San Pedro y he recordado ese balcón central por el que he visto asomarse a Paulo VI y a Juan Pablo I y a Juan Pablo II y a Benedicto XVI, la plaza donde atestigué y reporté los funerales del Papa Montini y del Papa Luciani y del Papa Boctila, en la que he visto pasar a 4 presidentes de México, a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón, dije yo, ¿no? Y aquí estoy una vez más, dice, de regreso, hoy como entonces, si es que alguna vez me he ido. Ahí sacó el poeta que todos llevamos dentro, ¿no? Y yo digo, pues, chido, ¿no? O sea, está bien, chilo. Hay muchas razones para ir a Roma y todos los caminos llevan a Roma.
Pero ¿para qué quería ir Pablo a Roma? Esta pregunta es crucial. Y esta pregunta debe ser la misma que se haga a cada creyente y que cada creyente debería hacerse a sí mismo cuando expresa o siente el deseo de hacer trabajo misionero en tierras lejanas. O sea, sí, la pregunta es, ¿y a qué vas cuando vas a donde vas? Permíteme hacértela así. ¿A qué vas? ¿Vas a lo tuyo o a lo suyo, a lo del Señor? ¿No? Hay ejemplos hermosos de hermanos que de veras están siendo llamados y llevados y van lejos a servir y a dar todo. Fíjese, hace unos días oía a Paul Washer, de una escuela de misioneros y los prepara para esto. Él contaba de unos jóvenes que estuvieron dispuestos, escuche usted, a venderse como esclavos e irse por allá en un barco, quién sabe a dónde, no me acuerdo a dónde, pero la única forma de llegar a predicarles a los de allá, los que Dios les mandó que predicaran, era pues hacerse como ellos, y se vendieron como esclavos y sin ver de vuelta, no era una cosa temporal. Ya el Señor, si los libra algún día, pues ya esa será su obra y para su gloria. Pero esos fueron capaces de entregar sus vidas de ese modo. Si la única forma de llegar allá y a donde Dios me está mandando es así, pues yo renuncio a mi libertad y me vendo como esclavo, ¿no? Porque Dios me dijo que fuera y pues yo voy, pero a lo suyo, renunciando a lo mío. Qué forma tan impresionante de cumplir con esa encomienda, ¿no? Y los hermanos que se van a los países musulmanes, ¿verdad? Muchos han muerto allá. Y los que se van a predicar entre gente idólatra y violenta además allá en África, ¿verdad? Que buenos testimonios hay de cómo Dios ha librado a algunos, pero pues también de cómo Dios se ha llevado a algunos, ¿no? Ni hablar. Que se exponen, como recientemente hemos sabido de casos cercanos, por ejemplo, a contraer infecciones con tal de llegar a una población abandonada, como Haití, por ejemplo, ¿no? Gente que va y muere a causa de enfermedades que pues jamás habrían imaginado ni adquirido si se hubieran quedado en su casita, ¿verdad? ¿No? Pues que ese sea nuestro ejemplo, hermanos. ¿A qué vas cuando Dios te lleva, ¿no? O sea, vas realmente a cumplir lo que te encargó, vas a lo tuyo, ¿no? Esto es algo en lo que nos conviene pensar siempre. Yo les voy a contar, algunos de ustedes lo saben o casi todos lo saben, el año pasado fui a Nueva York y cuando lo dije, pues no faltó quien como yo pues se emocionara, ¿verdad? Y dice, Nueva York, qué grueso, ¿no? Les voy a contar, el año pasado, el 11 de septiembre, estaba yo viendo pues, el asunto de los 10 años de los atentados a las Torres Gemelas y veía cómo en el lugar donde estaban las torres quedaron un par de fuentes con los nombres de todas las víctimas grabados en bronce, todos los nombres de los muertos menos los terroristas. Estaba viendo yo eso con mi hijo en la televisión y me dijo, oye papá, hoy un día vamos a ir ahí. Y dije, pues no sé, si el Señor nos manda, sí. Curiosamente a los 2 meses estaba allí, yo no conocía a nadie, ni por supuesto por la mente me pasaba que el Señor me iba a llevar para allá, pero yo le dije, eso, si Dios nos lleva, o me lleva a mí, no sé, para ir allá, pues voy, ¿no? No me imaginé, en 2 meses iba a estar ahí. Pero yo le quiero aclarar, hermano, que no va uno al shopping, ni a turistear. Si sobra tiempo y hay con qué, dices, pues bueno, está bien, pero no es el objetivo. Y le voy a contar, fui y me trajeron del tingo al tango, como luego se dice, con un montón de actividades que no estaban programadas. Y que si un programa de radio te avientas, no, pues sí, lo que quieran. Y que vamos al programa de la televisión para que des testimonio, pues vamos, ¿no? Y que también puedes predicar con los jóvenes. Pues no venía preparado, saqué mi computadora ahí con lo que había estado estudiando y demás. Y así, mucho. Luego, un domingo, predicaba en la mañana en Nueva York, en la mañana en Boston,
y en la tarde en Nueva York. Entonces Boston es la ciudad más bonita de Estados Unidos, dicen. Yo nomás vi una calle y no vi nada, ¿no? Me iban corriendo a predicar allá y de regreso corriendo porque había que alcanzar el avión para regresarse a Nueva York a la siguiente prédica. Sí, o sea, una agenda mucho, mucho mayor de lo que me habían dicho originalmente, pero no me quejo. Le voy a contar, cada que ellos le agregaban alguna actividad, así como que aprovechando que aquí estás, como que les daba pena, ¿no? Pero para mí era claro que el propósito de ese viaje era llevar la palabra, hablar lo que el Señor quería decirles. Y conste, pues Él se los podía haber dicho a través de ellos mismos, pero pues le plació hacerlo con alguien a quien ni conocían y que tampoco los conocía a ellos, ¿no? Como Pablo, que ni conocía a los romanos, ¿verdad? Pero les expresaba su amor y su interés de llevarles el evangelio, ¿no? Fíjense, en ese viaje a Nueva York solo quedó un día, como 6 o 7, para conocer algo de la ciudad, y pues está bien ahí, pues llévenme a las Torres Gemelas, ¿verdad? Donde estaban. Pero si no hubiera quedado ni ese día, pues la verdad también estaba bien, ¿sí? O sea, no había problema porque a eso yo no iba de turista, ¿no? Le voy a contar al pastor Chuyo ahora que estuvo aquí, nos lo queríamos llevar al Tata a descansar, ¿eh? Y a los mariscos en la playa, y bien bonito todo, ¿eh? Pero el propósito de su viaje, ¿cuál era? ¿Ese? Pues no era ese, era predicar el evangelio y en este caso muy concreto además tener comunión con la iglesia, estar aquí entre nosotros y contribuir con lo que Dios le pusiera a hacer, lo pusiera a hacer entre nosotros a nuestro crecimiento. Y pues ya si algo sobra, pues damos gracias a Dios y que lo llevamos, pues, no, casi a ningún lado, ¿no? Pero entendemos de qué se trata el asunto, o sea, hay que entender a qué va o a qué viene el que viene, ¿sí? Pablo quería ir a Roma, él quería ir, no solo quería escribirles. Y no es que esté mal escribirles está bien, pero no sustituye una carta a la presencia personal, ¿cierto? No es lo mismo. Y esa es otra lección para nosotros. Hay que ir y hay que dar la cara, hay que estar, ¿sí? Con el pastor Chuy nos hemos intercambiado un montón de cartas. En los últimos años yo le he escrito más de lo que le he hablado, y él también. Pero eso no sustituye la presencia. El otro día leía sobre un hombre que quería predicar el evangelio, decía él, ¿no? Pues yo quiero servir en la obra de la predicación del evangelio a los que no han creído. Entonces, resulta que este hombre, leía yo ahí, contrató un globo dirigible, ¿verdad?, para lanzar desde el globo a todo el vecindario miles de copias de un tratadito evangelístico, ¿no? Que no es que sean malos los tratados, pero a veces dicen cada cosa que, Dios mío, ¿no? Pues aventó, haz de cuenta que se sube aquí un globo por aquí por los alrededores y avienta 5,000 tratados evangelísticos. Pues para empezar, la mayor parte de ellos terminaron en el bote de la basura. O sea, ¿qué es este basurero aquí? ¿No? Pues, ¿de qué se trata? Y bueno, leía de él y de otro hombre que sugirió que la iglesia, una iglesia en Estados Unidos, aportara $25,000 para crear un servicio telefónico automático con el que se diera a conocer el evangelio a todos los que llamaran. Digo, lindo, ¿no? O sea, está bien, ambos casos. Pero, ¿qué había detrás de eso? Pues había una indisposición a dar la cara. Resulta que entre nosotros hay creyentes que están dispuestos pues hasta a pagar lo que sea o a pedir que la iglesia haga lo que sea con tal de no predicar el evangelio personalmente a la gente. ¿Sí? Fíjese, este hombre que decía, no, pues hay que hacer un servicio telefónico, pues nomás cuesta $25,000, decía el hombre, ¿no? ¿Sabe para qué lo quería? Él dijo, mire, si la iglesia hace eso, entonces el evangelio le va a llegar a mi vecino y mi vecindario va a estar mejor, va a estar más quieto. No me digas. Digo, qué interés, ¿no?
La pregunta es, ¿y por qué no iba él mismo y le compartía el evangelio al vecino? Cuesta menos, ¿no? Económicamente. Pero a él evidentemente le costaba demasiado. No, hay que le atiendan los hermanos, ¿no? Ahí les pagamos a unos hermanos para que se avienten 8 horas en el teléfono y pues ya el que hable, pues le predican el evangelio. ¿Sí? O sea, totalmente al contrario de la instrucción que es vayan, ¿no? Vayan y hagan discípulos, no se sienten a esperarlos acá que les caigan, ¿verdad? O sea, el que cosecha de la siembra, ¿va por la cosecha o se sienta a esperarla? Que la cosecha se levante sola de la planta y venga y llene el granero. No, pues hay que ir, ¿verdad? Hay que ir, pero para muchos resulta incómodo y no quieren. ¿Sí? Y algunos todavía consideran más fácil orar para que otros vayan, ¿no? O sea, yo voy a orar para que vaya Denise, ¿verdad? Y que les predique allá a los que no han oído. Se nos complica el asunto cuando el Señor nos mueve a decir como Isaías, pues heme aquí, ¿no? Envíame a mí. Y no digo que no hay que orar para que Denise vaya, si es que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay que orar para que Dios mande obreros a recoger la cosecha, porque es mucha. Pero también hay que estar dispuestos a ir nosotros, si Dios nos dirige a eso. O sea, debemos estar dispuestos a ser usados para esa misma labor si Dios nos envía, ¿no? Y nos envía de continuo. No esperen, lo he dicho aquí más de una vez, a una labor organizada de la iglesia, campaña evangelística y vamos todos, sino hágalo ya. Platicábamos de eso con el pastor Chuy ahora que estuvo aquí, le decíamos, ¿qué onda con el trabajo evangelístico de casa de oración como ministerio en México? Pues es un trabajo personal, es un trabajo de cada uno. No estamos cerrados a que se hagan trabajos en grupo, como ciertamente, por ejemplo, están haciéndose en Nabolato, aunque el grupo está cada vez más chiquito, a veces son 4 y las más de las veces nomás son 2. Ahí se los dejo de tarea. Pero en realidad el trabajo evangelístico al que Dios nos está empujando, pues es al que tiene que ver con cada uno donde está. Porque Dios no encendió esta luz, ¿verdad?, de nosotros, dijo, ustedes son luz del mundo, para luego esa luz estar escondida en un cajón, sino para ponerse en lo alto, dice, que brille y que alumbre a todos los que están en la casa. Ese es el trabajo evangelístico de Casa de Oración. Si alguno está esperando así la super campaña evangelística 2012, el Faith Tour 2012, no, probablemente no, a menos que el Señor nos moviera a hacer algo así, pero sí. Pues la campaña evangelística empieza ya, debió haber empezado hace un buen rato, y si no ha empezado, pues empiécela usted ahí en su casa, con los que no son creyentes ahí, y con los que usted está conviviendo todos los días en la escuela o en el trabajo, ahí es donde se hace esa labor. Pero vuelvo al punto, Pablo quería ir. Pablo dice, espero tener al fin, lo cual habla de un deseo grande. Por la voluntad de Dios, o sea, no en mis fuerzas, no cuando yo quiera, sino cuando Dios lo permita, un próspero viaje para ir a ustedes. Y cuando dice próspero, pues ya sé para dónde apunta el corazón, ¿verdad? Apunta para pensar en un próspero viaje, así con pesos y centavos, ¿no? Pero ahí próspero no significa rico, o si el Pablo no se quería ir a Roma de shopping, ¿verdad? Ahí próspero significa conveniente, significa propicio, que haya condiciones favorables para que yo pueda ir. ¿Sí? Porque yo no voy a conocer los palacios de Roma, sino voy si es la voluntad de Dios. Yo tengo el deseo, pero mis deseos no marcan la agenda de Dios, ¿no? Sin embargo, algunos de esos deseos que luego los creyentes tienen, pues ciertamente son deseos que Dios pone, ¿sí? Deseos por los cuales Dios de alguna forma va empujando a aquel a que haga algo que le va a poner a hacer. Pablo sabía que Dios lo había apartado para que predicara a los gentiles, ¿no? Y en Roma, pues eran de los gentiles. La iglesia era una iglesia gentil, o sea, de las naciones. Y esta era una iglesia que tenía necesidad de una mejor instrucción. Dios le puso ese sentir a Pablo, eso es claro.
Pero también Dios le impedía ir. Fíjese lo que son las cosas. Alguien dice, a ver, espérame, explícame, ¿cómo que Dios le puso el deseo de ir y Dios le estorbó el deseo de ir? ¿Qué onda con eso? Se contradice Dios, ¿verdad? Hay un poco de esquizofrenia en todo esto. O como dijo el otro, que alguien me explique, pues yo le explico. ¿Sí? O sea, a esto le llamamos la providencia de Dios. ¿Sí? Dios le pone el deseo a Pablo y a la vez se lo estorba. ¿Sí? Dios no le permitió a Pablo ir a Roma por un buen tiempo, pero gracias a eso quedó esta carta. ¿Sí? Una carta que era para los romanos, pero que también vea todo el jugo que le sacamos nosotros, todo lo que nos enriquece. Es pues, el tratado por excelencia de teología y de soteriología, que es el estudio de la salvación, y bueno, etcétera, de muchas ramas del conocimiento bíblico, esta carta a los romanos. ¿Sí? O sea, le estorbó el Señor y entonces sale la carta, ¿no? Inspirada por Dios. Pero un día, Pablo ya fue. Pablo fue allá y no fue nada fácil ir allá, ¿eh? O sea, para llegar pasó por peligros y por sufrimientos, pero es claro que Pablo no iba a Roma a gozar de unas merecidas vacaciones, ¿verdad? Yo la verdad prefiero decir que son necesarias más que merecidas, ¿no? Pero bueno. Él iba a servir. Vamos a ver por qué Pablo quería ir a Roma. Romanos 1:11, rápidamente. Romanos 1:11 dice: porque deseo verles. Esa es una expresión muy tierna. Sí, muy, muy tierna. Quiero verles. ¿Y para qué quiero verles? Dice ahí. Para comunicarles, o para entregarles, para darles, para llevarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Bueno. Deseo ir a verles. Finalmente Dios lo llevaría a Roma. Cuenta la narración en el libro de los Hechos, en Hechos 23, yo se lo leo, que Pablo, siendo llevado ante el concilio en Jerusalén, sufriendo pues por el acoso y la persecución, muchos opositores a su causa, dice que una noche se le presentó el Señor Jesús y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿No? O sea, ¿qué le está diciendo? Pablo, ahora sí, vas a ir a Roma, pero vas a ir a testificar como acá. ¡Ah! Qué noticia, ¿verdad? Voy a ir a Roma, pero pues no voy a comprar ropa, ni a conocer, ¿no? Voy a ir a testificar como acá. ¿Y cómo estoy testificando acá? Con dolor, con sufrimiento. No en las condiciones que uno elegiría, ¿verdad? Sino en las condiciones que Dios ha determinado. O sea, no voy de vacaciones. Y la verdad es que detrás de algunos, si no es que de muchos intentos misioneros, lo que hay es eso. Como deseos de vacaciones, cada quien sabe, ¿no? Pero yo les voy a contar, hace algunos años conocí a un varón que me dijo, ¿sabes qué? Dice, quiero irme en un barco misionero, ¿no? Que va a salir de Tamaulipas y va a llegar hasta Yucatán, por toda la costa, a repartir Biblias. Dije, pues, suena bien. ¿Y cómo está eso? A ver, cuéntame más. Dice, sí, dice, es que es más barato que un viaje del mismo trayecto en un crucero. O sea, y la verdad me sale hasta más barato que irme a Puerto Vallarta. Dice, es una ganga. No me digas. Sí. Dice, ¿y qué crees? Y aparte el barco también trae piscina. No, bueno, pues está perfecto, dije yo, no me digas. E incluso fue a hablar con su líder en la iglesia para pedirle una carta, ¿verdad? Para que lo avalara de que él podía ir allá, porque les pedían una carta del pastor, ¿verdad? Que verdaderamente lo estaban enviando allá a servir. Y le salió con lo mismo al pastor. No, es que está bien barato, pastor.
O sea, la verdad, yo ahorita no tengo dinero para irme a Vallarta, pero para eso sí me alcanza. Pues ahí puedo pasar mis vacaciones. Pues no le dieron la carta. No, pusieron en su lugar. Es que vete a tu casa, mano. Ponte a estudiar la Biblia, pues buena falta te hace, ¿no? Pero Pablo desea ver a los romanos y los desea conocer, queda muy claro, para fines espirituales y con lo que cueste, ¿no? Ahora, otra cosa, Pablo va a Roma y alguien puede decir, pues sí, es que ahí en Roma la iglesia promete ser grande, pues es la capital del imperio. Pues no, porque Pablo igual va allá, que bueno, hay que entender que era de una influencia notable, la fe de los romanos se daba a conocer, pues claro, pues estaban en el centro del mundo conocido, todo giraba en torno a Roma, pues había una influencia claramente allí, pero no una influencia para provecho personal, sino para avance del evangelio. Pero Pablo no nomás va a Roma, igual va a lugares más pequeños y escondidos, ¿no? Va a donde Dios le indica, sea lugar grande o lugar pequeño, él no le pone peros, ¿no? Y el propio Jesús hizo eso. Jesús hizo así. Si usted se da cuenta, nunca se ve a Jesús ni a sus discípulos con los que él anduvo concentrado en que se convirtieran los grandes líderes de su época, para tener mucha influencia después, ¿no? Alguien aquí alguna vez me dijo, no, yo estoy orando por X, no voy a decir el nombre, X narcotraficante poderoso para que se convierta. Dije, mira qué noble. Dice, sí, porque imagínate el dinero que entraría a la iglesia. Pues no, Jesús no se movía por esos intereses. Si usted se da cuenta, por ejemplo, Jesús jamás mandó a evangelizar primero las ciudades más grandes. No. Él envió a los suyos a predicar a lugares, pues muchos que eran muy pobres y hasta medio escondidos en Palestina, que ni en los mapas salían. Allá, váyanse. Y evidentemente, pues no podía recaudar grandes cantidades de dinero, ni podía presumir de mucha influencia o de ser el asesor del primer ministro, ¿verdad? O del rey. No, Jesús lo que hace es concentrarse en hacer la voluntad del Padre, nada más y nada menos, ¿no? Y no en lugares especiales ni en lugares grandes, ¿no? Cuando se abrió la congregación de Nabolato, le escribí yo al pastor Chuy. Un día antes habían abierto, por dirección de Dios, Alfredo y su esposa, este grupo allá, en un lugar al que muchos pues no quieren ir, ¿no? Y le escribí esto, que les voy a leer una porción porque me parece que de alguna forma rescata parte de esto. El pastor había predicado ese mismo día sobre el hecho de que el reino no fue revelado a los reyes, ni a los príncipes, ni a los ricos, ni a los famosos, sino a los humildes y a pocos, de una manada pequeña. Y yo le decía, pues te oigo hablar sobre eso y pienso en Nabolato. Y es de mucha bendición ver la disposición y la entrega de los hermanos que sirven allá, en humildad y en nobleza de corazón y perseverando en bien hacer y en obedecer a Dios y en proclamar a Cristo en un lugar tan violento como pocos hay en Sinaloa, ¿no? Y le decía yo, y luego pienso en un horrible contraste. Un famoso cantante alienta a la gente a confiar en sí misma y a lograr grandes cosas diciendo, yo soy hijo de misioneros en Durango. Durango, ¿dónde rayos es Durango? Nadie sabe dónde es Durango, ¿no? Menospreciando aquel lugar en el cual, pues ciertamente Dios también tiene un pueblo, ¿no? Claro, este hombre, ahora rico y famoso, pues vive en una ciudad del primer mundo, moderna y brillante, donde gana mucho dinero. Y pienso que a él y a muchos otros últimamente el Señor los envía, entre comillas, según ellos, pues nada más a lugares cómodos y de primer mundo. Y por eso dice, ¿y dónde rayos es Durango? ¿No? Si hubiera vivido en tiempos de Jesús, pues habría dicho, ¿y dónde rayos es? ¿Qué le gusta a usted? Houston. ¿Dónde rayos es?
¿Dónde rayos es Belén? Pues de ese Belén, pequeña, y no conocida entre los pueblos, pues de ahí el Señor nos dio al Salvador. ¿Dónde rayos es Durango? Yo le decía, qué desorientado y qué pretencioso embajador, entre comillas, del cuerpo de Cristo, que termina así despreciando los lugares pobres, los pueblos alejados, las ciudades violentas, los poblados inseguros y los barrios donde reina el hambre, la enfermedad, la pobreza y la muerte. Él se ufanaba diciendo, yo salí del miserable y despreciable Durango para llegar ahí a Houston, ¿verdad? Sin entendimiento alguno, ¿no? Mientras, gente que ni conocemos, ni falta que hace, el Señor se va a glorificar Él, no va a compartir su gloria con nadie, se quedan en esos lugares que otros desprecian, se quedan haciendo la voluntad de Dios. Saben que Dios los ha plantado o los ha llevado incluso allí y no andan buscando vivir a lo grande, ¿no? Aunque quedándose en esos lugares, arriesguen sus vidas. Son gente que da de lo suyo y que aún, como decía Pablo, se gastan a sí mismos por predicar el Evangelio. No, ahora resulta que la gente dice que está siendo enviada o llamada a Los Ángeles, a Houston, a Phoenix, ¿no? Especialmente los más famosos. Yo digo, ¿cómo el Señor no los manda a Victoria de las Tunas, por ejemplo? No es broma, sí existe, está en Cuba y es una de las ciudades más pobres del mundo, ¿no? A mí me bendice mucho, por ejemplo, el caso de nuestro hermano Luis Rodas, que él era pastor en Madrid. Él sabía que tenía que irse de Madrid, pero entonces consultó al Señor y el Señor le dirigió a la ciudad más pobre de Argentina, que se llama Salta. Ahí establecieron una casa de oración que se llama Casa de Oración Misio, hablando de la raíz de esa palabra que es misión, de las misiones, pues, para formar misioneros. Al lugar más pobre, ahí vamos, porque es el que más lo necesita. Eso es llamado. O sea, a estos los envían a Houston y a Los Ángeles y a las ciudades del primer mundo, pero como nadie dice, Dios me envió, o casi nadie dice, Dios me envió a Ciudad Juárez, que se deshace de violencia, ¿no? O a Puerto Príncipe, ¿verdad? Como el hermano de ustedes, ¿verdad? René, ¿verdad? Allá, Haití, que se venía abajo por el cólera, ¿verdad? Y las enfermedades infecciosas. O a la sierra de Oaxaca, ya no nos vayamos tan lejos, o a Chiapas a padecer persecución. Hace unos años tenía yo un amigo por internet en una ciudad en Perú que se llama Ica. Y este muchacho me hablaba de unas desventuras impresionantes. Todo salía mal en su pueblo. Entonces, el otro día me metía yo a la internet a ver qué había sido de esta ciudad, Ica, en Perú. Y si usted se mete y busca Ica, Perú, en la Wikipedia, va a encontrar el relato de puras desgracias. O sea, dice, ya ve que trae subtítulos. Dice, Ica, población, gobierno. Y luego dice, inundación de 1998. Y luego, terremoto de 2007. Y luego, el 75% de Ica sigue actualmente en ruinas. Pues ahí es donde hace falta. Y ahí Dios manda. Dios envía gente, ¿no? O en China, por ejemplo, ¿no? Leía también de una congregación, pues, escondida, porque allá no se puede, hacer esto que hacemos aquí, una reunión, los esperamos tal día, tal hora, ¿verdad? ¿No? Allá se andan escondiendo, se reúnen en una cueva. Y decía una de las hermanas de la iglesia, dice, la próxima reunión va a ser cuando el Espíritu Santo nos diga. Pero lleguen puntuales, por favor. Y, o sea, de verdad es que espero que lo crea. El Espíritu Santo les dice qué día y a qué hora, y a esa hora de ese día llegan a la reunión. Esos son ejemplos. A esa hora llegan. Y así, para la siguiente reunión, quién sabe qué día y qué hora vaya a ser,
pero ya el Espíritu Santo nos mostrará. Y entonces nos vemos. Nosotros sabemos a qué horas va a ser y qué día, y entonces ni venimos o llegamos tarde, ¿no? Todo esto debe hacernos ciertamente reflexionar. Retomo, Pablo quería ir a Roma y para darles, dice él, algún don espiritual para que sean confirmados. Don es regalo. ¿Sí? O sea, Pablo no iba a recibir, ¿se da cuenta? Ahí se nota otra vez que él no va por lo suyo, él va a dar. Yo quiero ir a darles algún don, algún regalo espiritual. ¿Sí? Bueno, ¿y a qué se refería con dones espirituales? ¿Qué quiere decir que les quiero llevar algún don espiritual? Pues el don espiritual más importante que recibimos es la salvación, ¿cierto? Pero estos ya la tenían, entonces no está hablando de eso. Él no estaba evangelizando, estaba buscando el crecimiento, no en número tanto como en carácter cristiano y en conocimiento de Dios de aquella iglesia en Roma. Y por ahí va el asunto con ese regalo, ¿sí? A ese tipo de don espiritual es al que parece estarse refiriendo el apóstol Pablo aquí. Porque quedaría la duda, por ahí más adelante en el capítulo 12, Pablo les habla de algunos dones, dice que teniendo todos diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, dados por Dios, y habla ahí del don de profecía y del de servicio y el de enseñanza y el de exhortación y el de dar, el de repartir con liberalidad y el de presidir con solicitud, o sea, dirigir una actividad o una reunión, cualquier cosa en la iglesia, y el don de hacer misericordia. Pero dice Pablo a los romanos que esos dones los da Dios. O sea, Él no les puede llevar esos dones. Esos dones, dice Pablo, que son un regalo de Dios. Entonces tampoco parece estarse refiriendo a esos dones, ni tampoco a los dones de los que luego les habló a los corintios. A los corintios les habló de diversos dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidades, de hacer milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de lenguas, de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas. Pero a los corintios les dice, pero todas estas cosas las hace Dios y Él las reparte a cada uno como quiere. Entonces, pues, ¿cómo es que yo les vengo a traer estos dones? Pues no estaba hablando, todo indica, de esos dones. ¿Y entonces de qué estaba hablando? Pues les digo otra vez, Pablo está hablando del don espiritual, pero en un sentido amplio. Habla de cualquier beneficio espiritual que Él, con su presencia y su predicación, pudiera producir o generar entre los hermanos en Roma, con la enseñanza, con la exhortación, con sus palabras, que por cierto, pues bien podían consolar a muchos, y con la oración, y orientándoles, y apoyándoles, animándoles, y hasta conviviendo con ellos. Todo eso es ciertamente un don espiritual, ¿no? Perdón que hoy haga tantas referencias al pastor Chuy, pero pues es la experiencia más reciente que tengo. Yo le digo, por ejemplo, que el pastor Chuy en su reciente visita hizo eso. Él nos trajo dones espirituales. Y no es que porque él vino, pues ahora ya hablas en lenguas, ¿verdad? Pues no habla de esos dones, ¿sí? Cuando él nos predicó, a muchos de nosotros nos hizo entender cosas, ¿cierto? Por la gracia de Dios, ¿sí? Yo de repente vi reacciones, como por ejemplo cuando dijo, yo no entiendo a los cristianos que dicen, oiga pastor, Dios me dijo que hiciera tal cosa, pero pues no hay yo qué hacer. Pues haz lo que Dios te dijo, ¿verdad? Y nomás se veía como les caían los 20 a algunos más. O cuando dijo, no esperes a entender para creer, ¿no? Primero cree y entonces vas a entender. Y ¡pum! A otros también, el 20 que tenían atorado ahí, ¡pum! Les cayó, ¿no? ¿Verdad que sí entendimos cosas? Gloria a Dios por eso. Pero Dios mandó aquí a este hombre para que aprendiéramos eso, para que nos cayeran esos 20, ¿no? Entonces Él nos trajo dones espirituales, ¿cierto? No de los que Dios reparte soberanamente, de estos dones de servicio, sino
pues este regalo que se produce cuando simplemente los hermanos estamos juntos y aprendemos, ¿no? El salmista dijo, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pablo iba a habitar con ellos en armonía, ¿no? Y dice el mismo Salmo 133, allí, en medio de ellos, Dios envía bendición y vida eterna. Eso es lo que pasaba con Pablo. Lo vivimos hace unos días, lo vivimos de hecho continuamente, es parte de la experiencia común de los creyentes. Dios envía bendición y envía vida cuando los hermanos están juntos, ¿sí? Y eso es lo que quería Pablo, llegar ahí y llevarles algún don espiritual en este sentido, en el sentido de ayudarles a entender mejor su fe, a comprender mejor, a despertar a un entendimiento más amplio, renovado, ¿verdad? Él quería que por las palabras que él quería compartir con ellos y por el tiempo que él iba a pasar con ellos, la fe de los romanos fuera afianzada, se hiciera más sólida, que Dios hablara a sus corazones y que ellos pudieran reconocer esa voz, la voz de Dios, y esto le diera mucha gloria al Señor, ¿no? Este es el don espiritual. Y luego dice, para que sean confirmados. Nada que ver con la confirmación de la Iglesia Católica, ¿eh? O sea, este es otro asunto, ¿sí? Totalmente otro asunto. De esta confirmación habló el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando le dijo a Pedro, le dijo, Simón, he aquí que Satanás me ha pedido a ti para zarandearte. O sea, me pidió permiso de zarandearte como a trigo, darte una sacudida. Pero yo he rogado por ti, dice, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto de esa zarandeada, confirma a tus hermanos. Entonces vamos a ver qué es confirmar, y con eso terminamos. Confirmar viene de un término griego, sterizo, que significa fijar, significa dar firmeza o afirmar, establecer algo firmemente o hacer que algo o alguien se vuelvan o se vuelquen, se dediquen de una forma resuelta a hacer algo o a caminar en cierta dirección. Eso es confirmar. Pedro es lo que hizo. Pedro pasó por pruebas y por amargura luego de que negó al Señor, usted lo recuerda. Pero luego Pedro pudo confirmar a sus hermanos. Esto es, que los animó con base en su experiencia que él mismo había vivido para que resistieran también las pruebas, para que resistieran la tentación de negar al Señor para salvarse. Y aún él fue a la muerte, ¿no? Alguna vez dijo, no, yo iría a la muerte por ti, así de veras. En su momento no lo entendía, pero aún él de tal modo fue afirmado y confirmó a sus hermanos que confesó él y los suyos confesaban a Cristo sin temor, con su boca abiertamente, ¿no? Pablo entonces se propone darles algún don espiritual a los romanos para que crezcan y sean confirmados en la fe. Acuérdense que ellos ya conocen a Cristo, ¿sí? Ahora va a confirmarlos, o sea, les va a dar instrucción para que crezcan, se hagan sólidos, maduren. Y entonces esta fe que comenzó un día, ¿va? Cuando Dios les dio ese don y comenzaron a creer, sea confirmada. ¿Por qué? Pues por sus efectos, por sus frutos, por las obras de las que ahora son capaces con valor los romanos. Vengo a confirmarlos, dice, ese es mi deseo. Y es el mejor regalo que un hombre de Dios les puede dar, ¿sí? Y termino con esto. Sin embargo, Pablo no está sugiriendo con eso, a ver, pobrecitos romanitos, están bien pobrecitos, la verdad es que ni entienden nada, y yo soy el maestro, y yo les vengo a dar a ustedes porque pues yo tengo mucho entendimiento y conocimiento y soy el superapóstol de las revelaciones, y pues ustedes no tienen nada, y entonces vengo a darles. No, no es la actitud de Pablo. Vamos a ver el versículo 12 para terminar. Romanos 1:12 dice, vea cómo habla aquí, dice, esto es para ser mutuamente confortados
o alentados, también podríamos decir, por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Fíjese, esto es humildad. Pablo no se siente por encima de los romanos, no los mira así por encima del hombro, ¿verdad? No. De hecho, no sé si usted alguna vez habrá visto esta imagen, el origen de la palabra cátedra. Hoy cátedra es sinónimo de clase, ¿no? Las clases que tienes en la universidad son cátedras. Pero cátedra es una silla muy alta, puesta sobre un estrado también muy alto, muy, muy alto. Los maestros en las instituciones educativas se sentaban allá en lo alto y los alumnos, pues allá abajo, ¿verdad? Los veían bien chaparritos. ¿Y cuál era el sentido ahí? Pues no era para que los vieran. Aquí pusimos una tarima porque cuando estamos de pie, pues ya los de atrás ya ni ven nada los que están dirigiendo la alabanza. Y pues más vale que pongamos algo en alto, ¿no? Pero no es con una intención, no tiene ningún mensaje eso, ¿no? Pero en las cátedras, sí, la idea que tenían es que el maestro es superior. Él está allá arriba porque pues él sabe mucho. Y él pues va a vaciar todo su conocimiento sobre este montón de vasijas vacías, sobre esta gente ignorante que pues no tiene nada que aportar, ¿verdad? Al maestro. El maestro es el que sabe, ¿verdad? Un modelo que ya los especialistas en educación se han encargado de ir afinando, ¿verdad? Ahora hay un poco más de entendimiento a ese respecto. Pero así era el asunto, ¿no? O sea, voy a volcar mi excesivo conocimiento sobre estos pobres mortales que no saben nada, ¿no? Pero Pablo no es así, ¿sí? ¿Pablo es un hombre de Dios? Sí. ¿Es muy usado por Dios? Sí, muy usado. Tenía muchos dones, sí, dones impresionantes y un poder que Jesús mismo le había dado, ¿verdad? Para hacer cosas impresionantes. Jesús mismo lo invistió con ese poder. ¿Recibía él revelación del Señor? Muchísimo. Hasta dice que para que las revelaciones que él recibía no lo envanecieran, es que él tenía aquel aguijón en su carne para mantenerlo humilde. Eso nos habla de la especie de revelaciones que Dios le daba impresionante, ¿verdad? Bueno, pues así y todo, Pablo no pensaba que él mismo no pudiera ser edificado espiritualmente por otros creyentes, aunque esos otros creyentes fueran menos maduros que él. Y esto es humildad. ¿De qué serviría que un hombre tuviera tanta revelación y conocimiento y poder si no fuera también un hombre humilde, ¿no? ¿Se envanecería con todo ese poder? Este Pablo es el mismo que luego les dijo a estos mismos romanos: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿sí? Cada uno piense sobre sí con cordura, dice, ¿no? Y a los filipenses les dijo también, nada hagan por contienda o por vanagloria, sino antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esto es humildad. Dice, el comentario de Juan Calvino sobre este versículo 12, donde Pablo dice, para que, así como ustedes pueden ser confortados, yo también, mutuamente nos confortemos. Calvino dijo sobre esta afirmación esto. Dice, nótese con cuánta modestia Pablo expresa lo que siente al no negarse a buscar fortaleza, incluso entre hermanos que son principiantes e inexpertos. Y dice Calvino, Pablo es sincero en lo que dice, porque Pablo entiende que en la iglesia de Cristo no hay alguno tan carente de dones que no pueda contribuir en alguna medida al progreso espiritual de los demás, incluyendo los más avanzados. ¿Sí? Así es. Pedro el apóstol decía también, revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y así, hermanos, es como Pablo, el más grande teólogo de todos los tiempos después de Jesús, claro. Él no tenía orgullo espiritual ni arrogancia, sino que sabía que él podía ser ayudado espiritualmente por cualquier creyente, hombre o mujer, judío o gentil,
joven o viejo, maduro o inmaduro, sabía que él podía recibir esa ayuda y ser enriquecido y ser confortado en la fe, aún entre sus hermanos más inmaduros o entre los jóvenes, por ejemplo. Y eso es un ejemplo para todos nosotros también, que no tenemos que permitirnos los más grandes de edad, ¿verdad? O los que tienen alguna encomienda de servicio en la iglesia. No podemos creer que los demás no nos pueden ayudar a nosotros. O sea, si Dios te puso en un área de servicio para bendecir a los demás, tienes que entender que tú también eres bendecido por los demás. No estás acá para vaciar tu conocimiento y tu fe para que los demás aprendan y te sigan a ti, sino que tú también puedes aprender de los demás, de ellos. Y eso es una actitud necesaria en la vida cristiana en la iglesia. ¿Sí? Los jóvenes, María Esther, tienen cosas que enseñarnos. ¿Sí? A veces creen que tienen demasiadas cosas que enseñarnos, es otro asunto. Pero bueno, es un asunto de equilibrios. ¿Sí? Tanto en los más jóvenes como en los más experimentados. La verdad es que nos enriquecemos todos todo el tiempo, de muchas formas. Sin duda es así. ¿Sí? Los menos experimentados y los menos débiles pues pueden aportarle mucho a la iglesia también, ¿sí? Porque son igualmente hijos. Y si hijos también herederos, ¿verdad? Con nosotros. Y podemos ser confortados mutuamente. Claro que siempre Dios pone a regir la iglesia a determinadas personas conforme Él quiere, ¿no? Pero de ninguna forma podemos llegar a envanecernos de modo que no aceptáramos que los demás nos pueden enriquecer a nosotros solo porque a nosotros Dios nos puso en un área de servicio para hacernos cargo de servir a los demás. ¿Sí? Ojalá encontremos pues ese equilibrio y tomemos este ejemplo del apóstol Pablo. Él sabía que al llegar allá él les iba a poder enriquecer a ellos, a los romanos, pero también sabía que llegando él allá, él también iba a ser fortalecido. Él podía ser confortado por la fe de aquellos hermanitos en Roma, a los cuales ni conocía y que sin duda tenían todavía necesidad de ser instruidos. Pues de ellos Pablo también quería aprender y recibir. ¿Sí? Así que nadie se sienta tan débil o tan carente como para no poder aportar nada, ni tan encumbrado como para no poder recibir nada. Que a fin de cuentas somos uno en el Señor. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que el apóstol Pablo, Señor, sigue dándonos por tu gracia para que nosotros aprendamos a ser como tú quieres, Señor, que seamos. Para que actuemos y obremos en la iglesia conforme a tu dirección y no según lo que a nosotros nos parece mejor, Señor. Para que sea que tú nos lleves allá o nos mantengas acá, en todo lugar y en todo tiempo nos hallemos haciendo tu voluntad y no la nuestra, Señor. Para que esperemos en ti, en tu voluntad, Señor, en que tú nos confirmes, Señor. Te damos gracias, porque tú entre nosotros también has puesto a quienes nos traigan dones espirituales, pero también nos permites ser de bendición para otros, Señor. Nada de esto nos era natural ni nos era propio. Todo proviene de ti y para gloria tuya, Señor. Queremos pues andar como es digno de ti, Señor, como tú nos instruyes y nos enseñas por el testimonio de estos que conocemos por tu palabra, Señor, y que son sencillamente una manifestación de lo que tú haces en nuestras vidas, de cómo puedes llegar a transformarlas. Transfórmanos pues y haznos cada vez más como tú, a tu imagen. Queremos ser formados cada día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.